Te doy la bienvenida a Empieza por leer. Es posible que vengas de ver el vídeo anterior en el que hablo de los datos estadísticos o hago un repaso por mi año lector 2018 de forma cuantitativa. En este vídeo voy a abordar ese repaso de lecturas del año 2018 de una forma cualitativa, es decir, comentaré un poco de qué trata el libro y daré mínimamente mi opinión, y si hay algún libro sobre el que queráis saber más, solamente me lo tienes que preguntar en los comentarios de ahí debajo. Y algunos de los libros ya los he comentado en el canal, así que si es así, dejaré el vídeo en el link de la cajita de información o en la i de aquí arriba. Retomando ese vídeo, recuerda que hice 11 categorías de libros que leí en el 2018 y los fui agrupando según el género como a mí me pareció. Y ahora voy a contarte. La categoría en la que más número de libros he clasificado se llama ficción contemporánea y contiene el 25% de mis lecturas. Comunidad de Ann Patchett, publicado por Alianza de Novelas. Es un libro de personajes que está lleno de saltos temporales y del concepto de intrahistoria. Son dos familias que sufren una desgracia común y que hará que la vida de todos sus miembros cambie. Y la novela trata de demostrarnos en qué ha cambiado y cómo les ha afectado. Es un libro dentro de un libro, entonces pues me resultó muy interesante la estructura y en general fue un libro que disfruté mucho. Pequeñas mentiras de Liane Moriarty es un libro de estos que engañan. Parece que es un libro de leer por leer y que no va a aportarte gran cosa, pero no. Es un libro que esconde, o bueno, quizá no esconde, sino que muestra muchos puntos de vista de temas muy actuales, como por ejemplo la sororidad, la violencia de género, la conciliación laboral, la independencia económica de las mujeres y otros muchos temas. Y lo hace siendo una novela de personajes muy bien construidos. Mejor la ausencia, de Edurne Portela, nos narra con tintes autobiográficos y desde la perspectiva de la protagonista, que recorre toda su vida desde niña hasta adulta, nos narra cómo es o cómo afecta a su familia el conflicto vasco. Los desterrados, de Camila Sanse, que lo publica Malpaso, es un libro que trata la historia de tres hermanos de origen pakistaní y, si no recuerdo mal, sí que tienen la doble nacionalidad con la británica y viven en Londres. Son dos hermanas y un hermano, y el varón se encuentra pues al final en las redes del ISIS y al final pasa a ser yihadista. Es un libro que va de menos a más, que tiene muchos guiños a la cultura clásica y que tiene un final que es brutal. Río Revuelto, de Joan Didion, fue publicado en 2018 por Gato Pardo Ediciones, pero es la primera novela de la autora publicada en su país de origen. Veo un potencial narrativo en esta mujer muy grande y por tanto estoy deseando leer más libros suyos y ver cómo lo desarrolla, porque estoy segura de que lo hace. Río Revuelto es una crónica, es un repaso desde los años 30 hasta los 60 de cómo cambia California en esos años, y lo hace a través de los ojos de Lily, que es una madre de familia acomodada. Paper Fish, de Tina de Rosa, que lo publica Hoja de Lata. Este es un libro en el que la autora nos traslada al Chicago de los años 40, al Little Italy de esta ciudad, y se centra en una familia de 3 generaciones de italianos que llevan ya pues mucho tiempo viviendo allí, y pues hace un repaso sobre la añoranza, sobre su cultura, sobre muchísimas cosas, y se centra principalmente en la relación nieta-abuela, que es muy entrañable, y en un caso de autismo dentro de la familia. Es un libro que tiene una estructura muy caótica y que está escrito casi en prosa poética. Los años lentos, de Fernando Aramburu, es un libro que trata el conflicto vasco y lo hace con una estructura que brilla, que tiene luz propia. Básicamente nos cuenta la historia de una familia en la que el hijo ingresa en la banda terrorista, pero ya digo que lo más importante de este libro es la estructura. Las posesiones, de Jussi Ramis, también está dentro de la ficción contemporánea para mí. Lo publica Libros del Asteroide y la autora aborda muchos temas que son de actualidad, como por ejemplo el cuidado de nuestros padres cuando son mayores, la corrupción que ha sufrido España en los últimos años en torno a la construcción, la explotación turística de Mallorca. En general son temas como muy actuales y en los que todos vamos a tener un recuerdo en mente.
Lo más importante para mí de este libro es la forma de escribir de la autora, que es muy fresca, muy directa y que es entretenida, pero que a la vez tiene fondo. Entonces pues me resultó interesante. El segundo género más leído es la autobiografía. Este año he leído muchas autobiografías, 7 en concreto, es decir, el 21% de mis lecturas. Yo sé por qué canta El pájaro enjaulado de Maya Angelou, lo publica Libros del Asteroide y es una joya de libro. Es el primero de una serie autobiográfica que escribió la autora y es un libro muy crudo, muy directo y en el que hay reivindicaciones raciales en cada momento. Majestuosa, vaya. Autorretrato sin mí, de Fernando Aramburu, de nuevo. Es un libro escrito en prosa poética en el que el autor nos lleva por distintos capítulos de su vida. Yo creo que lo ha tratado de hacer lo más genérico posible o contarnos aquellas cosas con las que más nos podemos sentir identificados para ganarse de esa forma al lector. A mí desde luego pues me ha ganado. En Islas Extremas, de Amy Lipton, es un libro que publica Volcán Ediciones, que es una editorial bastante interesante de planteamiento y bueno, el libro que he leído me ha gustado, o sea que bien. Y bueno, en fin, que me enrollo. El libro es un viaje por las Islas Orcadas y para mí lo que demuestra este libro es que es posible y lo beneficioso que sería una fusión responsable entre la tecnología y la naturaleza. Pero básicamente el libro en sí, en realidad, porque eso era mi enseñanza, es la autobiografía de la autora, que es una periodista que nos cuenta cómo llegó a ser alcohólica y cuál fue su proceso de desintoxicación. El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández. Este libro lo venden como un thriller, como que Miguel Hernández es el nuevo Truman Capote y bueno... En mi opinión no, en mi opinión se trata de una autobiografía ficcionada, es decir, el autor toma hechos de la realidad para luego contar su propia vida. En este caso, Miguel Ángel Hernández lo que toma como referencia es un asesinato que tuvo lugar en el pueblo donde él vivía, en Murcia, y el asesino era su mejor amigo. Clavícula, de Marta Sanz. Es un libro que claramente no es para todo el mundo. En este libro Marta aborda temas relacionados con la enfermedad física y psicológica, con el dolor. Entonces pues es bastante directa, bastante incisiva y trata de demostrar que en muchas ocasiones el mundo médico hace un poco caso omiso de las quejas de las mujeres porque como que todo el mundo sabe que las mujeres pues son unas exageradas. Nótese la ironía. Una educación, de Tara Westover. La historia de Tara no está ficcionada y tiene una historia tan potente que es imposible quedarse indiferente. Su familia es fanática religiosa y cree firmemente en el fin de los tiempos y se preparan exhaustivamente para ello. No van al médico, no van al colegio, no tienen partida de nacimiento. Actualmente y con 32 años, Tara es doctora por la Universidad de Cambridge. ¿Qué pasó? Pues el libro lo cuenta. Y por último en esta categoría, El asesino tímido, que está escrito por Clara Usón. De nuevo es una autobiografía ficcionada y en este caso la autora toma como referencia la vida de una actriz del destape de la época de la transición. Es cierto que Clara nos guía muy bien hasta el punto del que ella quiere hablar, que es su adicción a las drogas y sus intentos de suicidio. Me he quedado sin batería y he visto que el vídeo va a quedar demasiado largo, así que ya que he cerrado las dos categorías más numerosas, voy a partir este vídeo de análisis cualitativo en dos, así que os veo en el siguiente.